Y sigo. Y les decía que ahí se produce ese gran giro cultural, psicológico, político, que le imprime otro sesgo a la campaña de Alejandro, ¿no? Como les dije, él empieza a adoptar costumbres de los monarcas orientales, por ejemplo, la prosquinesis, o sea, que el súbdito se arrodille ante él, eh, o sea, hay una afirmación de lo monárquico, estamos lejos de aquel Alejandro que liberó pocos años antes las ciudades griegas para que pudieran restituir sus regímenes democráticos. Estamos muy lejos del alumno de Aristóteles. Empieza a adoptar vestimentas orientales, costumbres orientales, bueno, se casa con una princesa oriental y está dispuesto a seguir más allá de los límites del imperio persa cuando sus tropas, ¿verdad?, se amotinan. Y en esto es importante señalar que los griegos que partieron con él desde Grecia, donde había macedonios, también había griegos, los que menos había eran espartanos, pero había atenienses, había una serie de griegos que él suma al ejército. Y otros soldados que va recolectando en su camino no quieren, no se animan, sobre todo los griegos no quieren seguir, no le ven tampoco sentido. El griego en 5 o 6 años no podía haber cambiado su cabeza para pasar de vivir en una polis, por caótica que fuera la situación, a concebirse en un imperio. Por otra parte, el soldado no ganaba nada tampoco con eso, más que la posibilidad de morir en algún enfrentamiento. Entonces las tropas se niegan a seguir más allá del Indo, y él sin el apoyo de las tropas se vio obligado a retornar. Se organizan, digamos, tres grandes vías de regreso, unas que van por el norte, otras que van con Alejandro a la cabeza por el desierto de Gedrosia, por el centro, y otras que vuelven por mar bajo el mando del general griego Nearco. De todos modos, Alejandro no abandona la idea de mantenerse al frente de ese imperio. Ya cuando se dirige a la India alrededor de 330 y cuando empieza a adoptar todas esas costumbres monárquicas, también empieza a verse en él una tendencia a un poder cada vez más despótico, a ejercer una autoridad más autocrática. También empieza a sentirse perseguido, a temer por las conspiraciones, por las traiciones. Hay muchos episodios de todo tipo que muestran que incluso llega a matar a alguno de sus hombres de confianza, de sus amigos, porque teme que las disputas entre sus generales o la ambición de sus generales o la rebelión de los gobernadores que va dejando lo derroquen. Y cuando vuelve hacia el centro del imperio, en Susa se produce uno de esos actos más emblemáticos de lo que normalmente los historiadores conocen como el imperio helenístico, que así se le llama, el imperio fundado por Alejandro, como una fusión de lo griego y lo oriental, que son las bodas de Susa, ¿no? En Susa, una de las capitales que tenía el imperio persa, la otra era Persépolis, se promueve el casamiento colectivo de, según se cuenta, de 10.000 soldados griegos con mujeres persas. Con esto esperaba Alejandro de alguna manera sentar las bases de una clase dirigente que fusionara al invasor y al invadido, digamos, ¿no? Es bastante lógico si pensamos que la diplomacia antigua tenía en los matrimonios un recurso muy usado y muy legitimado. Entonces esos casamientos seguramente le planteaban a él la expectativa de que en términos de pocos años hubiera una generación hija de griegos y de personas, porque había de todo, una gran heterogeneidad en el imperio persa, ¿no? Pero como generalmente los casamientos se hacían entre las princesas o las mujeres de las clases altas, había una mayoría de persas, ¿no? Que hubiera allí como una población nueva cuyos intereses estuvieran asociados a esa fusión de lo griego y de lo oriental. Él mismo se casa en el 324, las bodas de Susa son en el 325, él mismo se casa en el 324 con Barsine, una hija de Darío,
con lo cual seguramente cerraba perfectamente su aspiración a ser el emperador, a ser el gran rey, ¿no? De Persia. Lamentablemente para él, ¿no? Esa aspiración no se logra concretar porque 2 años después, no, un año después, en 323, muere en Babilonia víctima de una fiebre, probablemente el paludismo, truncando así ese proyecto que no sabemos hacia dónde iba a seguir, ¿no? Porque si nos despegamos ahora un poco de esta crónica de los hechos militares de su campaña, podemos ver que Alejandro de alguna manera repite lo que hemos visto en otros emperadores o en otros grandes conquistadores, fundadores de imperio, que son muy exitosos en la etapa de la conquista, porque también se enfrentan a estados que no están consolidados en su aparato de defensa o en su arraigo popular, no son autoridades que estén respaldadas en los pueblos, de modo que los pueblos resistan al invasor. En general son aparatos políticos y militares, están sustentados en grupos más o menos fieles a un monarca, pero no tienen la capacidad de resistencia frente a una fuerza compacta y con estrategias y armamento más fuertes, como llevaba Alejandro, ¿no? Entonces, Alejandro sorprende por el éxito arrollador y vertiginoso de su conquista, que va de una punta a otra de Asia, de Asia Menor hasta la India en tan pocos años, pero no logra ni afianzar las estructuras de gobierno, o sea, utiliza las que ya tenía el imperio persa, pone algunos hombres de su confianza, algunos griegos, pero eso no tiene tiempo tampoco de hacer carne, ¿verdad? En algunos lados, como dijimos, deja los sátrapas que hay, en otros no, les pone generales, no logra tampoco armar una burocracia, una red, utiliza la que tenían los persas, ¿no? Entonces tampoco se genera una fidelidad hacia él. Y por supuesto está lejos, más allá de que esa fue su intención, de lograr una culturación, aunque vamos a ver desde el punto de vista cultural la herencia, no de Alejandro, que no tuvo tiempo de instalar mucha cosa en los pocos años de su campaña, pero sí de sus sucesores, ¿no? Entonces, bueno, este sería el corto espacio que abarca el imperio helenístico, que hay también discusiones de cuándo empieza, ¿no? Empieza en Isos, en la primera victoria importante contra Darío, también cuándo termina, porque a la muerte de Alejandro el imperio se va a quebrar, se va a dividir en distintos reinos que van a ser conquistados por Roma. Entonces, bueno, por ejemplo, en el 169 Roma conquista el reino, o el gran reino que fue de Seleucida antes de Asia, en el 148 conquista el de Grecia y Macedonia, en el 30 conquista Egipto, o sea que, ¿podemos llamarle esto el imperio helenístico? No, el imperio helenístico en realidad, más allá de que hay mucha polémica en los historiadores, tendría una vida corta, ¿no? Los periodos de sobrevivencia de este imperio irían desde la muerte de Alejandro en el 323, insisto, los periodos posteriores, ¿no? Irían desde la muerte de Alejandro, el 323, hasta el 30 a.C., en que finalmente César conquista Egipto. Octavio conquista Egipto. César está en el 45, 46, 45, muere en el 44. Octavio vence a Marco Antonio y a Cleopatra y conquista Egipto. En el periodo inmediato, del 323 al 280, esos 40 años aproximadamente, los generales, principales generales de Alejandro, llamados los diádocos, van a tener continuas disputas por la sucesión de Alejandro, ¿no? O sea, no hay nadie entre ellos capaz de lograr la aceptación de los otros, no hay uno solo que pueda imponerse sobre los demás. Alejandro deja un hijo muy pequeño, pero no es, por supuesto, no logra transmitir el poder a ese hijo. Los generales toman el poder en distintas regiones y finalmente se parte ese gran territorio en 3 reinos, ¿no? Que se les llaman los reinos helenísticos.
que son el reino de Macedonia, con una familia que se forma a partir de los generales de los Antigónidas, el reino de Asia, con la familia de los Seleucidas, y el reino de Egipto, con la familia de los Lágidas primero y de los Ptolomeos después. El segundo periodo, que iría del 280 al 160 aproximadamente, ese sería el periodo de esplendor de los reinos helenísticos, ¿no? De estos tres que dijimos. Es un periodo en que estos tres reinos más o menos pueden lograr cierto equilibrio de poderes entre ellos, ¿no? Insisto, el de Asia, que es enorme, que va desde Asia Menor hasta la India, abarca todo Asia, todo el territorio asiático. Esto tienen que verlo en un mapa. El de Egipto, que abarca Egipto, y el de Macedonia, que abarca Macedonia y las ciudades griegas. Este es el periodo más característico y el más importante para la historia, porque es el periodo donde sí cuaja lo que podríamos llamar una civilización helenística, o sea, un producto cultural mixturado entre lo griego y lo oriental, que vamos a ver después. Ya dentro de este periodo se empieza a sentir la intervención romana, ¿no? Roma, que por su parte está conquistando el oriente mediterráneo y que tiene intereses importantes en Asia Menor, en Grecia y en Egipto, y que va a ser lo que en definitiva va a acelerar el desmembramiento final de cada uno de estos reinos, ¿no? Entonces, entre el 160 y el 30 asistimos a esa descomposición de estos reinos. El de Asia se parte, Irán y la India se separan. En Irán hay un pueblo, los partos, que conforma ahí una monarquía importante y poderosa que le va a sacar ganas verdes a Roma. También Macedonia termina siendo conquistada por los romanos y finalmente Egipto, ¿verdad? En Asia, además de partirse esos reinos de Irán y de la India y conformarse los partos, bien en la zona de la vieja Mesopotamia, van surgiendo pequeños reinos como una corona alrededor del Mar Negro, ¿no? Bitinia, Ponto, Pérgamo, Armenia, que los vamos a ver con Roma. ¿Y por qué surgen? Son como especies de, no diríamos estados tapón, pero son estados que custodian el Ponto, que es una zona vital de aprovisionamiento para cualquier imperio, sea el romano, sea el persa, sea el de Alejandro. De ahí vienen las grandes riquezas de las llanuras rusas. Antes de entrar en la parte de la civilización propiamente, digamos algo sobre la economía de estos reinos helenísticos, o sea, del corto periodo que podríamos llamar el imperio helenístico, o sea, durante la vida de Alejandro, y este periodo de los reinos que subsisten cada uno hasta distinto momento, pero que podríamos decir en general hasta fines del siglo II antes de Cristo, hasta que Roma empieza de alguna manera a dominar la zona, ¿no? Lo más evidente es un auge, desde el punto de vista económico, un auge del comercio. Un auge del comercio porque, de alguna manera, el saqueo de los tesoros persas, trasladado a la acuñación de moneda, pone en circulación mucha riqueza y activa el comercio. Un comercio que se nutre fundamentalmente de productos industriales y de productos de lujo, productos fabricados en los talleres de las ciudades y productos de lujo que vienen de Oriente, ¿no? de China y de India. Aquí empieza esa gran arteria que a lo largo, después de todo el Imperio Romano y de la Edad Media, va a ser el trasvase de mercaderías caras y de lujo de Oriente hacia Occidente. Hay un auge de los talleres de artículos finos, de telas, de artesanías, de joyas, de productos de marfil, como siempre para el consumo de las clases altas. En esos talleres trabajan jornaleros libres y esclavos. Y aquí hay una de las polémicas, que la vamos a ver en la parte social porque no me va a dar el tiempo.
Bueno, lo que dijimos, la acuñación de moneda, la circulación monetaria, pero la base de la economía sigue siendo agraria, ¿no? No altera demasiado la situación de esas regiones antes de la conquista. Es más, si ustedes ven un mapa del imperio o de los reinos posteriores y lo cotejan además, que es lo que importa, con un mapa físico, van a ver que las regiones que ya conocen desde que empezamos el curso, las grandes llanuras regadas por los ríos, siguen siendo productoras de cereales y de los otros productos propios. Las costas mediterráneas siguen siendo productoras de los productos mediterráneos. Y las zonas esteparias que colindan con el norte, con las grandes estepas y casi diríamos ya con el Kurdistán y contra la frontera hindú, siguen siendo zonas de pastoreo, metalíferas. La propia meseta del Irán sigue siendo una zona muy rica en metales. Estaba en un territorio lleno de petróleo, pero no servía para nada en ese momento. Bueno, acá termino y nos vamos al último, que será algo sobre sociedad y cultura.